Si uno no tiene cuidado, va a caminar poco, no va a lograr llegar a ningún lado o por lo menos va a avanzar poco. 4:16 de 1 Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora vamos a ir más adelante a la segunda carta. Veo yo lo importante que es esto. Vamos a ver dónde está esto. El 10, en la segunda carta, 3:10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta. Oiga propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, vamos a tratar de ver esas medidas de seguridad, porque tenemos que entender que nos vamos a mover solos, nos vamos a mover en un ambiente minado. Si uno toca lo espiritual, desde luego si uno no toca el ámbito espiritual, no, pues va a ser un humano común y corriente que no va a tener necesidad de mayores sobresaltos, no va a tener mucho problema. Usted puede ver iglesias que se mantienen, se llenan y se vacían y decir lo mismo, pero como que no pasa mayor cosa más que oramos, cantamos, nos predican y nos vamos y sin más. Pero cuando se empieza a colisionar con el reino de las tinieblas y se empieza a hacer retroceder ese reino, indudablemente van a empezar a haber situaciones que tenemos nosotros que estar preparados para enfrentarlas. Si no estamos preparados, no las vamos a poder enfrentar. Yo veo a Timoteo en el primer capítulo, solo le mencionan doctrina, y le dicen: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que recibisteis de mí. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa es la recomendación en la primera carta. Y en la segunda lo evalúa. El segundo texto que leemos es una evaluación, es el resultado de una evaluación. Timoteo había avanzado, se había mantenido durante casi todo a lo largo del ministerio de Pablo. Ya en esta carta se está despidiendo Pablo porque ya se va. En esta carta, en la segunda carta, es donde le dice: yo ya estoy para ser sacrificado, yo ya estoy, en otras palabras, estoy sentenciado a muerte en Roma, ya no te voy a ver, ya no voy a estar yo, ¿verdad? La diferencia, la gran diferencia que hay, yo tuve diríamos, el tener que enfrentarme al cambio de mi sombra, o quedarme sin sombra, ¿verdad? En un momento dado, ya como ejerciendo el apostolado,
quién sabe si estaba preparado ya para quedarme sin sombra. Pero de repente se empezó a enfermar mi pastor, que era un apóstol que cubría más de 5,000 iglesias bien estructuradas y todos los campos que cada iglesia tenía. Aquí se echaba en cuenta solo Nuevo Pacto San Salvador, todas las demás no, porque los pastores locales eran los que cuidaban de esas iglesias, no, casi no se mencionaba. Ellos eran los que enfrentaban las situaciones en las iglesias pequeñas, pero aproximadamente eran 5,000 iglesias en todo el mundo, en Australia, en todo el mundo, Argentina, en todo el mundo habían iglesias que él cubría. Cuando él se enfermó, como que uno de los recursos de primera línea que tenía él, entre otros, al que mandaba a sustituirlo era a mí, a sustituirlo a todos los, cuando habían líos en las iglesias y habían incendios, así que siempre los hay, donde hay humanidad, siempre los hay. Entonces me mandaba. Eso me entrenó bastante, me entrenó el carácter, porque me enfrenté muchas veces a muchas situaciones complejas, que había que hacer cirugías muy precisas, de modo que no se hiciera, en lugar de arreglar la situación, se fuese a hacer más grande. Precisamente por eso empezó a tener la confianza de mandarme una, otra y otra vez a resolver conflictos en las iglesias. Eso me ayudó muchísimo a sobrellevar el de repente quedarme sin con quién consultar alguna situación o a quién oír, ¿verdad? Para alimentarme doctrinalmente, con quién me pastoreara, digamos. Me quedé sin quien me pastoreara. Y yo sentí el jalón, pero lógicamente me había acostumbrado ya a estar lejos, en otro país, diríamos aquí, y viajando a todos lados, precisamente con esa misión. Visiones bastante grandes. Hubo algunas que eran de gran tamaño, que incluso una de ellas fue ir a captar. El pastor entró en un conflicto personal de grandes dimensiones y pues lo disciplinaron, y no recibió la disciplina, sino que se descontroló y se fue, ¿verdad? Y había que ir a la gente que se enteró de la situación, y todos se enteraron, pero muchos de ellos decidieron seguirlo a él aún después de comprobársele una serie de errores, pecados comprobados. Entonces me envió mi pastor a captar la gente que se quedó afuera. Y pues tuve que ir a captar más de 1,000 personas en una ciudad que yo había ido ahí, pero no conocía la ciudad. No la conocía, así que hubo que ir a captar una gran cantidad de gente. La captamos gracias al Señor y se dejó planificado un año ya en papel y lápiz y todo, y se quedaron todos los departamentos formados, funcionando, y en mes y medio, porque pasaba noches enteras dando seminarios.
dando capacitación, noches enteras, amanecíamos y la gente quería. La gente quería estar ahí. Entonces, como ellos no se iban, yo tampoco me iba y pasaba noches enteras dando capacitaciones a cada departamento. Y todas esas cosas ayudaron mucho a mi formación para quedarme solo, ¿verdad? En un momento dado solo, sin quien me enseñara más adelante el camino de Dios. Hasta ahí quedó. Entonces, ¿cómo sobrevivir uno a esas situaciones? ¿Cómo sobrevivir uno cuando está lejos de casa? No sabe uno, la vida es así. Muchos hermanos que han sido líderes aquí se han tenido que ir por necesidad, por otras razones, se han tenido que ir del país y de repente están solos. ¿Cómo sobrevivir? Eso es lo que hay que aprender, porque ustedes son líderes, pero aquí hay un pastor. En caso hay una gravedad, una necesidad, pues hay a quien correr, a quien llamar, quien ore quien ponga las manos en la cabeza, quien por lo menos le dé un abrazo o una llamada. ¿A quién llamar? Pues porque hay que llamar, el que está enfermo debe llamar, porque uno no adivina, pues. Eso es muy importante decirle que el pastor ni los ancianos son adivinos, son ancianos, ¿verdad? Y hay que llamarlos, pero hay quién. Entonces, la cuestión aquí es que nos preparemos para cualquier circunstancia, y eso estamos haciendo aquí. Por eso después de este primer diplomado de 6 meses, vamos a agarrar un tiempo para la parte práctica y vamos a dar primeros auxilios, seguridad, manipulación de animales venenosos y todo eso, porque nosotros vamos a tener que estar en cualquier situación. Cómo dar primeros auxilios a una persona que está con un ataque cardíaco, con un atragantamiento, a veces no sabe uno ni qué hacer, ¿verdad? A veces yo me encontré con más de 70 pastores en Guatemala y se atoró uno de ellos. Y nadie supo qué hacer. Solo se quedaron. Pero yo me acordaba, yo había visto cómo se auxiliaba a una persona, y lo que hizo el mesero del hotel fue acostarlo, acabarlo de matar, ¿verdad? Pero yo corrí, le di la vuelta a la mesa y lo agarré, lo levanté y le apliqué lo que yo sabía que había que hacer. No me habían dado una capacitación. Las veces que hemos dado capacitaciones de ese tipo han sido semanas enteras que yo he tenido que salir, pero ahora las voy a recibir porque las necesito. No sabe uno con qué se va a encontrar, ¿verdad? De repente, ese día le dimos los primeros auxilios y salió volando el taco que tenía, como que era corcho de botella de vino. Salió volando el taco, un taquito de los chiquititos que dan en los hoteles. Se le había trabado, pero bien, se estaban muriendo, ya se estaban muriendo, ya no podían levantarse. Entonces, yo he entendido que los líderes tenemos que estar capacitados para todo, para toda buena obra. No solo para ciertas cosas, sino para todo. Tener el carácter y cómo manejarse uno en situaciones complejas, porque puede uno encontrarse en situaciones complejas. Es un líder,
cómo manejarse uno, digamos, en un momento de crisis, en un momento como el que está sufriendo Turquía, y tenemos que estar preparados para todo. A veces los líderes no saben ni cómo evacuar un lugar, cómo comportarse, menos van a saber cómo auxiliar a otros. Entonces nosotros tenemos que ser cabeza. Entonces me llama mucho la atención porque aquí el apóstol le está diciendo: tú has seguido mi doctrina. Eso es importante, hermano. Hace 10 años aproximadamente, 10, 12 años por ahí, se estaba muriendo uno de los líderes, estaba muy, muy enfermo, uno de los líderes de la iglesia de allá, de Guatemala, y no tenía dónde congregarse. Entonces se fue de la misión de donde estaba él, donde fue un líder importante, digamos. Predicaba a multitudes y ya se estaba muriendo. Entonces fue a buscar una de nuestras iglesias y me encontró ahí, justamente me encontró ahí en un evento y me dijo: vengo a pedirle permiso para morir en lo que a mi juicio es lo más aproximado a mi cuna, a donde yo nací. Quiero morir en un lugar seguro, donde la doctrina se ha mantenido. Estamos hablando de 30 años después de comenzar el ministerio aquí. Entonces, y que sí, con solo lo que había pasado con él era que se secó. Estaba con una gran depresión espantosa y lo empezamos a atender. Le dije: mándeme un correo diario informándome cómo está. Y yo le contestaba con textos. Él en Estados Unidos, en Guatemala, y yo le contestaba con textos. Se levantó de nuevo y ahí está. Ahora ya ni tiempo tuvo de venir aquí. Ya lo he invitado a dos, tres congresos, pero ya tiene toda la agenda llena, porque es un teólogo. Ya lo conocen, muchos de ustedes lo conocen, ha estado aquí con nosotros, un teólogo consumado, ¿verdad? Muy, muy, muy experto en la palabra y en las ciencias teológicas. Entonces, hay que tener esa capacidad de ver cómo se manejan las situaciones complejas. Porque asistir a la iglesia, recoger la ofrenda o dar la bienvenida, pues sí lo hace uno, ¿verdad? Lo hace uno, tal vez a veces le falta la sonrisa, pero lo hace. No, pero cuando viene algo complejo, algo que no sabe uno cómo actuar, ¿qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacer? Esa es la formación del carácter y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estas cosas no se hablan con la congregación y no se puede, porque hay que darle un seguimiento. Si no se le da un seguimiento, no tiene el resultado esperado. Entonces, si predico el domingo, digamos, algo así, el próximo domingo es otra gente la que viene, entonces ya no se focalizó la enseñanza. Lo que se trata aquí es que se formen para cualquier eventualidad de cualquier tipo que sea. Saber cómo comportarse. Porque eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Mire qué bonito, como le dice: has seguido mi doctrina. En otras palabras, no he encontrado en qué corregirte.
porque has sido cuidadoso en seguir la doctrina como te fue entregada. Estaba hablando el apóstol Pablo. O sea, estaba hablando el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Ya había transcurrido todo el ministerio de Pablo desde que se encontraron en Listra la primera vez. Por eso le menciona Listra, porque en Listra fue donde Pablo conoció a Timoteo cuando era un muchacho. Había un cierto discípulo llamado Timoteo, cierto discípulo, que tenía buena conducta, Ahí él fue uno de los que oraron por Pablo cuando lo dieron por muerto en Listra y lo vio que se levantó. Ahí fue donde Pablo conoció a Timoteo, cuando Timoteo era un muchacho. A estas alturas ya Timoteo tiene, ¿qué? Unos 45, 50 años. Uno mira, lo mira joven, pero pues sí, va atrás generacionalmente. Pero usted ya no tiene la misma edad que cuando vino aquí. Yo tampoco, pero usted tampoco. Usted ya no tiene la misma edad, ya no está. Vaya, entonces mire, ha seguido mi doctrina, la conducta que yo te enseñé, la has guardado bien. Es decir, has mantenido la conducta como conviene. La conducta es la manera de caminar. Es la manera de caminar. No le tiene que decir, mira, Timoteo, exceptuando aquella metida de pies que hiciste, todo ha caminado bien. No le dice. Si le hubiera tenido que decir, se lo dice. Pero se había comportado Timoteo de la manera esperada por Pablo. Eso es importante. Timoteo era un hombre obediente. Yo he estado observando muy de cerca el fenómeno Honduras. Hace 20 años que ellos vinieron aquí, sin nada. Comenzamos a trabajar ya bajo esta sombra, la iglesia de Tocoa y unas 5 o 8 iglesias que tenían en ese tiempo. Pero han tenido el hermano Daniel ha sido un hombre obediente, que viene con sus hijos y con sus líderes a ver cómo estamos funcionando nosotros aquí, y lo van a poner por obra allá. Y cuando cumplieron 20 años, que fue cuando fuimos a Ciguatepeque, estaban ellos llorando porque se acordaron del primer retiro que tuvieron conmigo. Me invitaron que fuera, que en el parqueo habían 3 bicicletas viejas. Eso era todo lo que había en el parqueo. Los que tenían más tenían bicicleta, pues. Pero este 20 aniversario de Ciguatepeque, el parqueo era más grande que una cancha de fútbol y estaba lleno de carros. Y los que no tienen carros, pues los grandes buses ahí parqueados. Entonces dijeron, ha habido un cambio, no solo en la parte económica, porque nosotros no somos de la doctrina de la prosperidad. Eso es, ha habido un cambio en general. Ellos han entrado en otras esferas de la gente, de la sociedad hondureña, han entrado en muchos profesionales, han entrado a la universidad, han entrado a evangelizar gente que tiene ya un título universitario y que
y que pues ahora están ejerciendo el oficio en Dios ahí. Han crecido, tienen más de 50 y pico, de 56, 58 iglesias, que yo no las puedo ver. Yo no voy a ver de esas iglesias, yo voy un evento al año, donde se juntan todos los líderes y la gente que puede ir, pero yo no puedo ir a visitar cada iglesia, ya no estuviera. Pero lo que sí he visto es que ellos miran y lo hacen. Todo lo que yo le recomiendo a él que haga, lo hace. Y eso es la parte práctica del Evangelio. Esa es la parte práctica del Evangelio. Lo que pasa es que cuando uno no avanza, porque le dicen a uno una cosa que lo haga, le aconsejan una cosa y uno va a hacer otra. O sencillamente se le olvida. Y eso no es bajar al terreno de la práctica lo que aprendió. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Pablo le está diciendo: aprendiste la doctrina y la has practicado y la has guardado. Aprendiste la conducta, la has practicado y la has guardado. Entonces ese es el fenómeno allá. Allá es, diría yo, está creciendo bastante la obra del Señor en Honduras. Bastante. Hay gente bastante preparada, ya bastante preparada, buenos grupos de alabanza. No, si ni se conocen los pastores que estaban comenzando cuando yo llegué. Han cambiado, pero no, yo no he estado con ellos todo el tiempo. Han sabido venir a ver, ellos vienen para los congresos nada más. Han sabido venir a ver y ponerlo por obra. Eso es esencial para crecer en el Señor. Lo contrario es como caminar de espalda, caminar como el cangrejo. Bueno, que un día se abrió una discusión si el cangrejo caminaba para atrás o para un lado. Y se abrió la gran discusión entre los pastores allá en Guatemala. Y por último, pues como no definían, por poco se vota quienes pensaban una cosa y quienes pensaban la otra. Yo les di una salida, les dije: miren, cómo camina el cangrejo no importa, si camina para un lado o para atrás. Lo que sí sabemos es que no camina para adelante. Y es donde nosotros debemos cerrarnos a imitarlo. No camina para adelante, no avanza. Entonces, habría que revisarnos nosotros si estamos avanzando. Ellos, creo que fue la primera vez que hicieron una evaluación visible y que la vivieron, porque estaban llorando casi todos los líderes ahí viendo el parqueo atestado de carros. Ya no cabían más carros. Y pues no había llegado toda la gente que asiste a las iglesias. Se habían tal vez unas 500 personas, 400 tal vez. ¿Qué tal si llegan, no? Entonces no hubiera habido dónde ponerlas. Entonces ve usted cómo dice la doctrina: conducta, propósito. Es decir, lo que nosotros debemos aprender es un propósito, tener un propósito bien definido. No tirar al aire, pues. No tirar al aire. Yo fui muy bueno para el hondía, muy bueno. Puedo decirlo con libertad, muy bueno. Pero pocas veces yo tiré al aire.
digamos, miraba un montón de pájaros en un árbol, pocas veces tiré a ver si le pegaba a uno y una de esas le pegué a uno. Y vi que se vino para abajo, entonces lo fui a recoger. Pero no, yo no me acostumbraba a tirar así. Yo llegaba a cierta distancia y ¡pau! A eso casi seguro que les daba, pero vivir a la aventura no es bueno. No hay que tirar flechas a la aventura. Es rarísimo los soldados enemigos de Acab. Un soldado tiró una flecha a la aventura. Y en el otro lado estaba uno que ya estaba sentenciado a muerte. Entonces solo así pega uno, ¿verdad? Porque tirar uno a la aventura es tirar a la aventura, es perder la flecha. Entonces yo creo que debemos vivir con un propósito. Hacia a dónde vamos a ir midiendo, qué estamos alcanzando, qué estamos logrando. Si estamos logrando algo o estamos como el cangrejo, para un lado o para atrás, pero no para adelante. Entonces, miremos aquí, están dándole el resultado del examen a Timoteo. Seguimos aquí. Fe. Él había mantenido una fe, se le enfrió un poquito de repente. Cuando estaba seguramente en su mera juventud, se empezó a ir al gimnasio y se puso así mero atlético, y entonces Pablo no le dijo que no fuera, porque a un discípulo obediente no hay que decirle que no, nunca. Solo darle el punto de vista y un camino más excelente. A alguien que no hace caso sí hay que estarle diciendo y diciendo y diciendo, porque tampoco lo va a dejar uno que se embarranque. Pero a un discípulo obediente no hay necesidad. No hay necesidad. No hay necesidad. A él le dijo Pablo, Timoteo, estás ejercitándote, pero el ejercicio corporal para poco aprovecha. No le dijo para nada, le dijo para poco. Pero ejercítate en la fe, le dijo. Ejercítate en la fe. Ejercítate en la fe. Eso te va a ayudar ahora y después, ¿verdad? Ejercítate en la fe. Solo, note usted que no lo regañó, porque Pablo sabía quién era Timoteo. No le llamó la atención. No. Es que a una persona obediente, el entendido, decía mi mamá, a señas, decía mi mamá. El entendido a señas. Ahora, el que no entiende, pues hay que estarle diciendo. Y a veces uno cae mal, como maestro cae mal, ¿verdad? Un hermano, seguro que él lo invitaban a predicar los pastores, ¿verdad? Yo no lo conocía a él, pero lo estaban invitando. Entre 12,000 personas era difícil conocer a la mayoría, ¿verdad? Muy difícil. Aunque era un líder que estaba mucho tiempo en la iglesia, no los conocía a todos. Pero este líder de repente se dio cuenta que predicaba bonito. Y entonces, en lugar de irse acercando poco a poco al pastor, a mi pastor, pidió una cita, una audiencia con él. Y le dijo, doctor, viera cómo Dios me está usando. Es terrible. Está dando una palabra tremenda. Y creo que usted está desaprovechando este recurso. Por lo menos le dijo,
creo que sería bueno aprovechar lo que Dios él estaba, lo que Dios está haciendo en mí, ¿verdad? Sería bueno con una iglesia por lo menos de unos 500 miembros, porque yo veo que Dios me está usando grandemente. Entonces mi pastor, que era muy experimentado y que tenía, cuando llegaba un necio lo sabía cómo hacerlo sentir necio. Le dijo, anda y te vas a convertir primero. Cuando te convirtas bien, empezás a ser discípulo, y cuando seas discípulo, entonces hablamos algún día, le dijo. Porque no es las hazañas, no son las hazañas. ¿De qué sirve una persona que haga hazañas si no sabe cómo comportarse? Ni siquiera en su relación con su autoridad. El primer contacto que tuvo con su autoridad fue su final. ¿Ya ven? Entonces, nosotros necesitamos saber cómo hablar. Tenemos que pensar antes de hablar. A veces uno habla y después cuando uno mira que se le viene la estantería encima, dice uno, ¿y qué dije pues? Todavía preguntando, ¿y qué dije? Pues, ya se echó la estantería. Entonces miremos pues. Entonces, Timoteo, cuando le dice, yo veo bien tu propósito, no le dice bien, no usa adjetivos, no, solo le dice, veo que tienes propósito y fe. Ya no le dice, te aconsejo que ejercites la fe. No, le dice, veo tu fe. Suficiente. El entendido a señas. ¿Qué le quiso decir? Estás donde yo soñé que estuvieras. Estás bien. Porque decirle a un discípulo que está en formación que está demasiado bien es riesgoso. Puede ser que tenga todavía áreas que no ha entregado, sobre todo en el ámbito del orgullo, se hincha y se arruina. Si un globo, un balón, una vejiga, que cuando uno la infla, se revienta por un piquetito. No porque se estalle todas, no, se revienta por un piquetito, por una cosita, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque hay gente que todavía tiene muy vivo cuando uno le dice que está bien, está creciendo muy bien, se puede venir abajo. Entonces Pablo le dice, no le dice que excelente fe, no usa ningún adjetivo ahí, no, solo le dice, he visto tu propósito, fe. En otras palabras, fuiste capaz de moderar porque en esa época estaba en gran auge el narcisismo. Entonces, empezar uno a cultivar en ese tiempo era como la entrada del narcisismo, entrar uno al culto, al cuerpo, ¿verdad? Al cuerpo humano. Entonces, por eso le dijo él le dijo, nada más, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate en la fe. Pero tuvo el cuidado, Pablo, mire el cuidado de un apóstol ya formado. Tuvo el cuidado de que en la segunda carta le hiciera referencia a las mismas cosas.
y lo aprobara apropiadamente. Mire que estas cartas no las escribió así nada más. Esto tuvo que haber sido destilado, destilado del cielo. Porque una persona no podría tener tanta prudencia como para manejar cosas tan escondidas y escribirlas. Uno puede hacer una carta bonita, pero más de algo se puede ir que estas cartas son largas. Escribir una carta de estas, casi todas tienen la misma medida, solo las de Corintios y las de Romanos son las más grandes. Las que se salió el apóstol de la norma de la comunicación escrita, porque había mucho que decirles a las personas que... Miremos entonces, ¿qué más dice aquí? Longanimidad, su carácter se había hecho elástico, no falso, sino elástico. O sea, la vida, el fruto del espíritu de la longanimidad es largura de ánimo. Se te ha desarrollado bien, porque eso lo necesito uno a cada rato. Todas las personas con las que uno habla tienen diferente carácter, tienen diferente forma de decir las cosas, y uno tiene que ser tan cuidadoso de no contestarles mal, porque uno a lo mejor sin sentir puede contestar mal si uno no tiene desarrollada la longanimidad. Hay personas que le hacen observaciones a uno que no siempre se sienten muy agradables. Pero la longanimidad es tener uno el carácter de poder responder con las palabras justas y nada más. Este carácter tiene que ser el fruto del Espíritu, porque aquí le menciona 3 frutos del Espíritu bien desarrollados. Tienes longanimidad, amor, y 4 entonces, amor y paciencia. Paciencia. El que tiene paciencia no sufre de los nervios. El que tiene paciencia no tiene conflictos. Esa es una ciencia, la ciencia de la paz. Es ciencia, es capacidad de amoldarse a cualquier ambiente. No llegar a un lugar donde uno no se siente cómodo y empezar a hacer caras, ¿verdad? Empezar a hacer... no se sintió uno cómodo, pero la próxima se va a sentir cómodo, ¿verdad? Pero no puede uno hacer muecas. Sí, aquí hay que cuidar uno hasta los gestos. El líder que está adelante, los líderes que están adelante deben cuidar su gesticulación. Que hasta para tomarse una foto, ahí se ve que el carácter, hay gente que para tomarse una foto, no, pero ya sabe uno que esa sonrisa no es genuina, es para la foto. Es para la foto. Solo se termina el clic de la foto y la sonrisa, la cara volvió al mismo lugar. Otra vez. ¿Verdad? Entonces,
note usted, mire usted sus fotos, revíselas. Qué bueno si usted logra mantener la misma sonrisa con los hermanos, con la familia y cuando se toma la foto también. Y pasa tiempo con esa sonrisa sin problema. Pero si solo es... Oh, yo le tengo miedo a esas fotos, mano. No a las personas, a las fotos. Aunque también a las personas, porque sabe uno que, pues, a ver. Bueno, entonces mire, longanimidad o fe, longanimidad, amor, paciencia. Fe es para con Dios, es el vínculo de la fe para con Dios. Longanimidad, amor y paciencia son para nuestra interrelación con los hermanos, con la familia, con los demás. Entonces necesitamos tener esos frutos lo más desarrollados posible. No, tal vez no maduros, pero que ya estén ahí. La vara de Aarón, pues de una vez, en una noche, reverdeció, echó ramas, flores, frutos y maduros de una vez. Pero nosotros llevamos tiempo. A medida que cedemos el carácter natural, se va formando el carácter del espíritu, el carácter del nuevo ser en nosotros. Pero se forma, sobre todo si uno es obediente. Si uno es obediente, si uno quiere obedecer. Son fenómenos que hay que observarlos bien. Pero también él había tenido sus persecuciones y sus situaciones y no salió huyendo, no se rajó. Y fíjese que el barro tiene dos características. O se tuerce o se raja. Es raro el barro que da para meterlo al horno y pasa la prueba. El barro cuando está muy aguado y hace en la vasija, se tuerce. Y dice que siempre se tuerce normalmente de la boca. Entonces cuando nos están haciendo a nosotros, lo que más se nos va es la boca. Ahí es donde hablo uno más de la cuenta. Aquel que fue a hablar con el doctor, eso le pasó, se fue de la boca. Se le torció la boca. El vaso a lo mejor estaba encantador, pero no era tiempo de presentarse al control de calidad. Todavía le faltaba secado, lijado, decorado. Le faltaba secado, horneado, lijado, decorado y pintado. Eso le faltaba para presentarse como un ministro para 500 miembros. ¿Verdad? Aunque sea para 500, ¿verdad? Imagínese usted. ¿Cómo manejar 500 personas con un carácter así? No, lo más seguro es que hubiera sido un fracaso. Por eso fue que lo mandaron a convertirse. Entonces, note que el otro riesgo es que se rajen. Y hay gente que no, digamos, se raja, ¿verdad? Aunque sea de Jalisco, se raja. Dice que Jalisco no se raja, pero aunque sea de Jalisco, se raja. Ven la cosa difícil y salen huyendo. Porque no es fácil. Este trabajo no es fácil. De ser uno líder no es fácil.
líder en desarrollo personal en medio de un conglomerado, porque solo aquí se puede uno desarrollar, en su casa no, aquí. Y digo esto porque están oyendo los hermanos que se quedaron en su casa. En su casa difícilmente se va a desarrollar porque ahí va a seguir el mismo ambiente de siempre. ¿Verdad? No. Es con los que, con la gente, con el cuerpo. La interrelación del cuerpo es la que madura, la que hace madurar. La interrelación de los miembros del cuerpo. Entonces aquí es donde uno madura. La enseñanza, el consejo, la predicación, la devoción, todo eso lo va uno preparando sin que se dé uno mucho cuenta, ¿verdad? Mejor si no se da cuenta uno, pero sí hay que examinarse de vez en cuando. Timoteo a lo mejor ni cuenta se había dado que tenía largura de ánimo y que tenía la fe en un punto apropiado, el amor en un punto apropiado. Había soportado estar arreglando conflictos en las iglesias, porque ese era el trabajo de Timoteo, ir a instalar ancianos, ir a corregir deficiencias, igual que Tito. Tito y Timoteo eran como que tenían más o menos la misma edad en el Señor. Pero Tito se quedó, fíjense. Tito ya no se menciona después, solo una carta y pequeña, pastoral a Tito, pero ya no se menciona después. Pero a Timoteo le mandan 2 y largas. Timoteo fue el que sustituyó a Pablo. Ahora, a mí me preguntaron en algún lugar, ¿y qué se necesita, hermano? Mire, y que, como quien dice, cuando usted se muera, prácticamente me lo dijeron, ¿verdad? ¿Y quién va a quedar? Bueno, digo, es que pueden haber varios apóstoles, pero para llegar a generar lo que necesita la misión es otra cosa. Porque el apóstol genera la doctrina. El apóstol Pablo generó no solo el nombre, ni alguna relativa, ¿cómo se llama?, prosperidad en el ministerio, pero generaba la doctrina que sostenía y maduraba la iglesia. Eso es ya otro. Entonces, yo les usé esta palabra para hacer una cabeza federal. Hay que pensar por todos y hay que alimentar a todos. Y estar pendiente de todos, porque a veces los que más seguros se ven, de repente se desconfiguran, fíjense, o se les va la señal, digamos, pierden la comunión, ¿verdad? Y ya con la comunión perdida, empiezan a darle vuelta aquí ya no miran nada. Entonces es necesario que haya quien los llame a la cordura, no a la gordura, a la cordura. Es una llamadita de atención, ya ve cómo se dan las llamaditas de atención. Entonces, fíjese que estaba viendo yo que para ser un líder de larga vida, como líder, debe aprender a dormir, debe aprender a trabajar, debe aprender a ser puntual,
debe aprender a comer. No que no sepa comer delante de la gente, también eso. Pues cuando uno está comiendo y está hablando hay que taparse la boca, ¿verdad? O si no, mejor no come uno hasta después que terminó de hablar. Pero eso no es tanto a comer las cantidades que uno debe comer para preservar su cuerpo con buena salud y que uno pueda responder a las exigencias del trabajo en la obra. Porque si no, no puede uno responder. Se agota, se cansa, se enferma y se muere. Entonces, estas medidas son disciplina, se llama eso. Pero la disciplina hay que aprenderla en cada actividad de la vida humana. En cada actividad, eso es grande. Es grande eso. Que cuando usted empieza a sentir que se fue del peso que debe tener, se pueda parar. Sin que le rezongue el viejo hombre, sin que le reclame, ¿verdad? No. No y no, punto. Sepa uno decir que no. Cuesta aprender. Es un proceso. Es un proceso. Por eso es que hay que saberlo, aprenderlo, bajarlo a la práctica. Darle download es diferente, bajarlo, eso es diferente. Es diferente, eso hay que aprenderlo. Normalmente, cuando lo llaman le sugieren a uno ciertas disciplinas, molesta. Sobre todo si es la suegra o la esposa o el esposo, ¿verdad? Ahí molesta más. Ahí molesta más. Pero no debe, es necesario aprenderlo. Es necesario para pensarlo, es decir, para trazar un largo, aprender por algo, no irse a quedar tirado por ahí por un desenfreno lícito, por falta de disciplina, porque comer no es pecado en la medida, más de la medida, sí, porque este cuerpo es el templo de Dios, pero también es el vehículo donde nos movemos y somos. Y si el vehículo se arruina, se cae. Miren, si se le pincha la llanta a un carro, ya no camina. Se le arruina otra cosa, no sirve. Entonces, pero eso cae mal. Cae mal. Que se lo digan a uno, cae mal. Pero es necesario. ¿Cómo se lo puedo decir yo? ¿Quién se lo va a decir? Solo su pastor se anima a decírselo. Pues sí. Si ya siente usted que ya de repente llega usted a la casa, come, llega a medianoche y usted está con el teléfono, con la computadora, se pasa a la 1 de la mañana y se tiene que levantar temprano, usted no va a tener gusto el día siguiente. No va a tener gusto. Va a levantarse con el pico caído, va a levantarse cansado, no se va a regenerar su cuerpo. El cuerpo se regenera con más de 8 horas de sueño profundo, ¿verdad? Más o menos. Por eso es que amanece uno cansado el día siguiente.
no durmió el tiempo necesario. Pero esto es necesario, es mantenimiento. Mire, si yo solo le hablo del Espíritu, voy a formar gente que ande siempre navegando en otro planeta, con los pies fuera de la realidad, espirituales hasta el tope, pero desbalanceados en todo lo demás. No, debo enseñar cómo dice la Biblia que hay que manejar, no que yo lo esté haciendo perfecto, no, yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia, cómo debe uno manejar su espíritu con una dieta apropiada de relación con Dios y palabra, que habite la palabra de Dios en abundancia. Eso sí, cómalo sin medida, no le va a hacer daño, déle duro a eso, coma bastante palabra y devoción. Eso no hace daño. Por otro lado, maneje bien tiene que aprender a manejar su devoción para poder gobernar sus sentimientos, su parte anímica. Hay que aprenderla a gobernar. Porque si usted, pues, como tuvimos una infancia fuera del Señor, de repente se acostumbró a no ser triste. Fíjese que allá en mi pueblo llegaron a hacer un proyecto de introducción de agua potable. Bueno, dicen potable, pero no está potable. De un río la sacaron, pero pues sí, llegó una persona que manejaba uno de los camiones de los carros del proyecto. Pero ese señor siempre estaba así. Siempre estaba con el pico caído, siempre estaba así agachado. Y el jefe, un día llegó el jefe ahí a la casa donde él comía, donde comía el triste, ¿verdad? Y lo vio y le dijo: hey, pollo, ¿por qué tan triste? Para siempre le quedó el pollo triste, pero eso es no saber uno manejar es necesario tener algún deporte, hermano, un rato. Es necesario aprender uno a reírse. Si perdió su risa, hay que recuperarla en algún lado, hermano. No riéndose de la gente. No le estoy diciendo esa risa hace daño. No, riéndose de alegría, riéndose porque está jugando algún deporte, porque fue a algún lado que le gustó, porque fue a pasear. Recuperó su estado de ánimo. El estado de ánimo debe tener un nivel alto para poderse uno mantener bien. Entonces hay que tener cuidado de no ser el pollo triste, porque ese sí le quedó para siempre. Nunca le dijeron su nombre. Para más, comía en la casa donde yo vivía, donde yo era huésped también ahí vivía yo, y nunca supe cómo se llamaba. Y estuvo como 4 años ahí, 4 años. No supe cómo se llamaba el pollo triste, solo el pollo triste le decían todos, hasta yo no le decía al don pollo, ¿verdad? Yo no le decía, porque yo estaba pequeño, no me animaba, ¿qué me iba a animar? Pero yo, cuando lo miraba, yo miraba un pollo, no miraba una persona, ¿verdad? Yo miraba un pollo con el pico, un pollo embuchado, pues, ¿verdad? ¿Ha visto los pollos embuchados, verdad? Que cuando están chiquitos y comen mucho, se pasan de la medida, se ponen con una cara de tristeza y no digieren la comida, y con las alas así, ¿verdad? Ese es un pollo triste. Yo cuando lo miraba a él,
Yo miraba un pollo embuchado, hermano, un pollo triste. Yo sabía que se llamaba el pollo triste, pero yo no le podía decir el pollo triste. Don Pollo, no, no. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que tenemos que aprender a mantener la dieta. La dieta no es solo de comida, hermano. La dieta es en el ámbito espiritual, en el ámbito anímico y en el ámbito físico también. Debe uno mantener una dieta para estar bien. Nosotros vamos cuando tenemos la oportunidad, no estamos muy ocupados, vamos 2 veces a la semana a jugar. Regresamos como piñata apaleada, pero regresamos. Y nos reímos sobre todo, no de las genialidades que hacemos. ¿Qué genialidades, verdad? Como casi todos los que vamos, no somos jugadores en ejercicio de la profesión, de los porrazos, de los pelotazos, de los pelotazos y de todo lo demás, ¿verdad? Nos reímos. Por último terminamos matándonos de la risa. Algunos se enojan un ratito porque les meten un par de goles, pero después ya les pasa. Otros están contentos con todo, ¿verdad? ¿No? Pero algo hay que hacer para mantener un estado de ánimo activo. Porque si usted deja que se le muera el estado de ánimo, todo lo demás no va a funcionar bien. Todo lo va a ver lóbrego, lo va a ver gris, lo va a ver oscuro. Y no lo va a ver con el color que tienen las cosas en Cristo. En Cristo no hay nada mal hecho. La Biblia dice que cuando Dios terminó la obra, dijo que le había resultado sobremanera buena. En nosotros no ha terminado la obra, pero no la está haciendo mal, la está haciendo bien porque la está haciendo Él. Entonces cuando la termine va a decir, qué obra más maravillosa, pero si esperamos el día que la termine, mejor lo sabemos ahora. Vamos a prepararnos para orar un momentito, tal vez para las ofrendas se nos fue el tiempo, pero creo que es necesario esto, hermano. Esto es necesario. ¿Cómo me gustaría entre cuando pasen unos años, ¿verdad? Y primero Dios esté yo aquí, decirle, hermanos, cuando les enseñé esto, ¿cómo están? ¿De bien? ¿Están bien? ¿Está bien? Todo está bien. Lo que se les enseñó lo aprendieron. Como lo que ha de haber cosas que no han puesto por obra en Honduras, pero la mayoría lo han puesto por obra. Es importante eso, yo lo veo, viera. Yo veo en cada persona, la persona que le cuesta aprender una cosa y la persona que aprende rápido. Yo me acostumbré a ser autodidacta porque nunca tuve quien me enseñara. Es decir, fui alumno y yo mismo hacía mis cuadernos de papel de empaque con aguja. Yo los cortaba a saber cómo me salían los cortes y yo los aprendí a hacer. Y nunca hubo quien se sentara conmigo un ratito a enseñarme porque mis papás pues estaban en la montaña, ellos no sabían leer ni escribir. No sabían. Entonces ellos nunca supieron, solo me fueron a matricular a primer grado. Y cuando me vieron 6 años después, les llevé el diploma de 6º grado. Pero ellos no fueron cada año a matricularme. Los maestros me matriculaban a mí. Vas a estar aquí, ¿verdad? Sí, te voy a matricular de una vez. Ellos me matriculaban. Eran unos maestros excelentes.
Aprendí a ser autodidacta. Yo aprendo hasta de las cosas más negativas. Yo no me pongo a llorar por las cosas negativas. Nunca me pongo a llorar por eso. Le miro el lado amable y lo aprendo. Lo aprendo. Yo no me pongo, lo miro. La lección, la capitalización de lo que me va a dejar, eso le miro yo. Oramos, vamos a ofrendar porque ya no va a haber tiempo de ministrar hoy, pero el próximo le aseguro, le prometo que solo vamos a hablar media hora y todo el resto lo vamos a dedicar porque vamos a hablar del llamamiento, de las maneras en que Dios llama para complementar este segmento. De una vez le aviso de qué vamos a hablar por si usted quiere ser llamado. Acuérdese que a un privilegio lo llama su pastor o lo invita a alguno de los líderes, de los ancianos, pero al ministerio los instituye el Señor mismo. Sí, oramos, Padre. Dice, al dador generoso que con alegría